Despiértate. Enciende tus mañanas y viértete con El Mañanero. Quiero, como cada mes, dar la bienvenida a Andy. Welcome to Maxima. How are you, sir? It's great to be back. I'm great. Thanks. Thank you. Andrea Sabeñuk está con nosotros también. Lo dije bien tu apellido, right? Sí. Como ya no te veo tan frecuentemente, se me olvida cómo pronunciar tu apellido. Bien, gracias, Kevin. ¿Qué tal? Gracias, loco, por la invitación. Siempre lindo llegar acá. Gracias, siempre. Andrea. Gracias por estar con nosotros. El team de White Hello está aquí con nosotros para hablar de los problemas de la ley. Hace un par de semanas les comentaba en interno que nosotros hablábamos con la gente de Delaware State Highway Safety, y ellos decían que el año anterior 165 accidentes graves fatales que causaron muerte en el estado de Delaware. 115 eran responsabilidad lamentablemente de la comunidad latina que fue responsable de estos accidentes fatales manejando bajo la influencia de alcohol o drogas. Este año ya van 107 muertes en accidentes fatales en el estado. So, last year, 165. Out of those, 115 were responsibility of the Latino drivers under the influence or drugs or alcohol. This year, so far, we have 107 accidents, fatal accidents, and that is great. It's not a great news. It's I cannot believe it. So, what's going on? Why people is drinking more, is not following the rules? So what's going on, Andy? Well, what we've been seeing is a lot of second and third offenders coming into our office, meaning that's someone who's gotten a DUI before, been sentenced by a judge, and now they're back again with another one, and they've been in an accident or someone's gotten hurt. Some of these are single car accidents, but other ones are, they run into another car, they don't know the person they hit, and they're over the limit. So my guess as to why what we call a recidivism rate, meaning someone who comes back again, is they're simply have trouble with alcohol, meaning they have an addiction that they have not addressed when they got in trouble the first time. And they haven't taken steps on their own to get treatment to try to get the alcohol under control. But do you think it's also the law enforcement is not acting as tough as they used to? I'm not sure. I know that the police are out there patrolling, but I think after the arrest is when that people are not getting... Do you think the DOJ maybe is not enforcing enough? Now that I can't say for sure, because we deal with hundreds of DUIs a year. I mean, hundreds of them. Okay. And the Department of Justice is prosecuting them like they should, in my opinion. They're getting really tough on it. So they're out there doing everything they can, but the numbers in Sussex County alone are far beyond the rest of the state of Delaware, for sure. Wow. And I'd be willing to bet more than any county in Maryland as well. Wow. Esto es una información lamentable, es triste porque, y vamos a seguir hablando de este tema con el abogado. La gente que tenga preguntas, nuestra línea de estudio está habilitada. Andrea Sabeñuk, yo sé que tú vas a tener un poco de información en español ahora de lo que acaba de decir, vas a traducir al español. Sí. Pero yo le decía que en el estado de Delaware, el Departamento de Seguridad Vial dijo que de los 165 accidentes fatales de tránsito el año 2022, 115 fueron responsabilidad de personas latinas manejando bajo la influencia. Y ciertamente en el día de hoy, hasta el día de hoy, 107 accidentes fatales en el estado y son causantes posiblemente de personas manejando bajo la influencia. ¿Qué es lo que está sucediendo con la ley? ¿Qué está pasando con esta situación? El abogado nos estaba comentando que muchos de los segundos DUIs vienen muchos segundos DUIs, es decir, la gente que ya tuvo un primer DUI fueron ya sentenciados por el juez, vienen después de un tiempo a la oficina y muchos de ellos tienen accidentes o en su propio vehículo, es decir, de un solo vehículo, o accidentes con otros vehículos. Ahora, la razón, dice, de este problema es que la gente que tiene segundo DUI, ellos tienen un problema con el alcohol que ellos todavía no lo identifican, y cuando hicieron su primera clase de alcohol probablemente no los identificaron correctamente que tienen un problema, un serio problema con el alcohol, necesitan un tratamiento, dice el abogado. Y después de que ellos son apresados, el Departamento de Justicia es bastante severo con ellos, es decir,
Llegan frente al juez y ellos no les dan las oportunidades que les daban antes. Dice el abogado, es sin lugar a duda nuestro condado, como vos le decías, ¿por qué nuestro condado tiene muchos accidentes y gente hispana? Nuestro condado, dice el abogado, está muy por arriba en DUIs en comparación a los otros condados en el estado. Hablando del condado de Sussex, ¿no? En el sur de el condado Delaware. de Sussex County, eso es correcto. Y es vergonzoso, le digo, porque, claro, nosotros como comunidad latina no nos gusta saber esto, no nos gusta decir, ok, bueno, estamos siendo responsables de algo fatal, de algo terrible, somos causantes de las muertes de personas en las carreteras porque estamos manejando borrachos. Ahora, when the people has the first DUI, sometimes, with a good defense, the person can be, okay, maybe probation before judgment, maybe not, and depending on the state. In another cases, they go and just they go probation without, revision or supervision. And then, but in most cases, the second DUI can end in jail, can be jail time. And if the person doesn't have documents, they can potentially be deported. That's how that works? What we have found is that typically a first offender, that when they see the judge is a little bit, then the prosecutors are saying, DUIs happen. We understand that, but don't let it happen again, okay? You shouldn't be out there doing it, but it does happen. But then when you come back the next time, the prosecutors and the judges are saying, we have laws in place that are to prevent DUI. And in Delaware, built right into the statute for DUI are mandatory jail sentences. So for a second offense DUI, it's a 60-day mandatory jail sentence. And if you get a third DUI that or more, those are felonies now, which carry even more time, where the mandatory penalty for a third offense is a year in jail, but you could get out early after 90 days. Why that's important for the Latino community, though, is if you get sentenced to jail, even for one day, they're going to call immigration to check with them to see if you should be released or not. And you're already there for them, so they don't have to go out and fine you. They just hold you at the jail until immigration gets there. They are too busy on the border. They are too busy, in other areas. I mean, 7.3 million people crossed the border in the last three years. That's true. So I don't know how many agents they have here in Delaware. Yeah. I have a friend that worked for immigration, and he spent a lot of time in Texas. And he's a Delaware agent. He's That's like, crazy. we're overwhelmed down there. Vamos a traducir esta parte que es muy importante. Le digo, entiendo que cuando tienes un segundo DUI o tercero, la ley normalmente establece que vayas a la cárcel. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente no está yendo a la cárcel? ¿Qué es lo que dice el abogado? Típicamente cuando se trata de la primera ofensa, dice el abogado, el juez y la fiscalía, ellos entienden que podría haber de alguna manera un DUI. Dicen, bueno, sí, nosotros comprendemos, puede haber un DUI, etcétera, pero ya no lo haga otra vez. Sin embargo, cuando ya se trata de un segundo DUI, ellos dicen, bueno, tenemos leyes en Delaware, en el condado de Sussex. Usted ya cometió un primer DUI, el segundo, usted podría ir a la cárcel. Y los mandan en el segundo DUI hasta 60 días en la cárcel, dice el abogado, podrían pasar 60 días en la cárcel. Tercer DUI ya son una felonía, es decir, es un crimen ya agravado. Y podría pasar más tiempo en la cárcel, hasta un año en la cárcel. Lo sentencian a la cárcel. La gente hispana, dice el abogado, el problema es que si es que lo sentencian a la cárcel, ellos chequean si es que inmigración lo está buscando, aunque sea si pasan un solo día en la cárcel. Llegan y tienen la obligación de chequear si es que ellos tienen o no un récord antes, o si no tienen un récord antes. Inmigración los va a detener. Y si tú me permites, Andrea, Andy, una de las cosas que yo entiendo desde el año 2004 o 5 quizás, tenemos un programa en el estado de Delaware que se llama el 287G, el programa 287G, que es un programa que participa con fondos del gobierno federal, que tienen algunos departamentos de policía, pero particularmente las cárceles y el departamento de probatoria. Y estos tienen la obligación, lo que tú decías, Andrés, correcto, tienen la obligación de reportar a inmigración, al ICE, si la persona tiene documentación o no. Este es por obligación, porque este programa, el 287G, provee fondos anualmente
a estos departamentos. Algunos departamentos de policía también lo tienen. Entonces, alguien que comenta aquí dice, yo no entiendo por qué dicen que van a deportar a los que conducen tomados y no los castigan. Conozco una persona que sigue conduciendo tomada y con placas sobrepuestas. I got a question from someone, kind of question and comment. It says, I don't understand why they say they're going to deport people and they are, people is driving under influence. Nothing happens with them, and then they keep it going and keep it drinking, and they're using, the plates, the license. I mean, the plates on the car, they are not belong to the cars. It's a fake place. What happens if someone is caught like that? Well, the police are out there, even if you're not breaking the law while you're driving. The police can check your license plate. Mm-hmm. And if it doesn't match your car, that's a reason to pull you over, whether you're driving badly or not, okay? Mm-hmm. So you basically put a bullseye right on your car to get pulled over when you do that. And I had a client just this week that did that. But as far as the rest of his question, I don't want to say that nothing happens because every case is different. Mm-hmm. So let's say you're someone here without documentation and you get pulled over. If you're not wanted by immigration for something else, like you've been deported previously or you're on their radar for some reason, you're a wanted fugitive, let's say, many times they're not going to do anything. But I've had people, I've gone to court with them. I'm walking to the courthouse and immigration is standing outside. And they say, sorry, Andy, this guy was deported previously, or he has a warrant for his arrest out of the immigration court for not complying, and they'll take him right from the courthouse steps before he even walks into the courthouse. So you just never know. So that's why when someone comes to see me, we ask them a lot of questions about how they got here, how long they've been here, their family. So in case they are detained for some reason, we have something to work with and refer them to an immigration attorney. So you as a defender, you want to try to make sure he's not going to be jeopardizing his liberty and somehow, and trying to not put in process of deportation again, possibly, right? Exactly. We want to know what we're walking into when we're walking to the courthouse. Absolutely. Even. Or I've had, and judges will get, our judges here in Delaware and in Maryland, they get irritated because they'll say, you mean this person walked to the courthouse? And they came to their day in court and were detained before they ever walked in the courtroom? Wow. And the answer is yes, because that is federal authority. That's immigration at work. They're allowed to do that. We're just a state court with state prosecutions, but the federal government wants you. The federal government is going to get you. They're going to at least try. You're right. Vamos a traducir esta parte. El comentario de la persona que nos escribió decía, ¿por qué hay gente que está manejando borracha, dicen que los van a deportar, no pasa nada, hay gente que sigue tomando, incluso manejando con placas sobrepuestas? ¿Qué es lo que dice el abogado sobre este aspecto? El abogado nos dice que comprende que la policía está mirando y chequeando cada vehículo, que ellos pueden, tengo DUI o no tengo DUI, esté manejando bien o esté manejando mal. Sin embargo, no quiere decir que no estén haciendo nada, porque cada caso es totalmente distinto. Puede tener una corte pendiente, podría hacer algo que está todavía pendiente con esa persona. Sin embargo, dice el abogado, hay cosas que están sucediendo en la corte con respecto a inmigración. Por eso dice la persona no hace nada. Inmigración ya tiene muchas veces los récords de las personas, qué es lo que están haciendo, si tienen algún récord pendiente, si tienen algo pendiente. Ha pasado ya en un par de ocasiones, dice el abogado, que antes de llegar a las escaleras de la corte, inmigración ya los han arrestado porque tienen cosas pendientes. Eso quiere decir caso de violencia doméstica, caso con inmigración, caso, etcétera. El gobierno federal es mucho más poderoso que el gobierno estatal, dice el abogado, y es... ellos, y lo van a hacer. Y lo van a hacer. Tienen la potestad de hacerlo en cualquier momento. Andy, you guys dealing with a lot of cases every day. You guys been busy lately. This summer is being extremely busy for you guys. Oh, yeah. So what another situations, specifically our communities get into? Because you are one of those attorneys that they came from 0 Latino clients to 99% Latino clients. Right. But Thank you. What another issues that you found that is repeatedly affecting our community? Well,
There's a few. One is domestic violence, and that goes hand in hand with drinking most of the time. Absolutely. Okay. There's a lot of what I found with the Latino community is family is very important, but sometimes people get too much to drink and they commit crimes in front of their kids. And you can get charged with endangering the welfare of a child. Next thing you know, you have an internal investigation through child services, protective services, looking into your whole family because of that. Give an example of what could jeopardize that situation. You know, what could jeopardize the family, the couple getting into a fight and putting in a bad situation that the Delaware State or any Department of State comes and get your kids. Well, if the kids are in danger, if they've been hurt in any way, we've had people get DUIs with their kids in the car. Wow. And even though there wasn't an accident, they were still in the car. Now, you can have, if you have a domestic violence situation, you can get banned from your house while your case is still pending in the court system. That could be 3 months, 4 months, where the father, I'm saying the father, in this case the father, is out of the house or is not supposed to be there, not to have contact with his kids or his wife. And then if the kids have some sort of injury, you have investigators that will, it's always the goal to keep the family together, but that doesn't always happen if it's a repetitive thing. Oh, the kids are coming out of the house, going into foster care. And the state can put you in foster care, yes. Right. I mean, Okay. it's serious. So I tell people, if you're going to have a situation, it's better to walk away, go to a friend's house, sleep it off, come back and talk. Calm down, yeah. Because it's not going to help. Le decía al abogado que en el estado de Delaware, este verano ha sido muy ocupado para la oficina del abogado. Él fue de 0 clientes latinos a casi 99% de sus clientes son latinos ahora y se lo agradece mucho por eso. Pero además le digo, ¿qué otras situaciones han sido las que están potencialmente dañando a la comunidad en general? ¿Qué es lo que dice Andrea? Lo dice, la número uno son los problemas de la violencia doméstica, es decir, está totalmente ligado con el alcohol, problemas de violencia doméstica. Nosotros ya tratamos muchísimo de esos durante este año. También la gente que tiene problemas, dice ellos, la gente hispana, dice, muy unida. Van a una fiesta, va muchos de ellos, pero beben demasiado. Y allí es cuando cometen ese tipo de problemas de violencia doméstica u otros problemas ligados. Sin embargo, el problema radica en que ellos lo hacen frente a los niños y los niños ahora ellos están mirando las consecuencias. Por ejemplo, tenemos muchos clientes que manejan bajo la influencia después de haber ido a una reunión precisamente familiar con 3, 4 niños en el vehículo y allí es cuando hay el problema. Entonces están poniendo en peligro el bienestar de los niños. El Departamento de Protección a los Niños, el Departamento de Protección Infantil, podría quitarles a los niños y llevárselo a una casa temporal hasta que se resuelvan los problemas, porque eso es ponerle en peligro al niño si está manejando bajo la influencia, ¿verdad? Si es que no existe una madre u otra persona adulta de la familia, podría en algún momento darse el caso. Hemos visto que los chicos, los padres tienen protección para los niños, no pueden acercarse a la casa, no pueden acercarse a los niños, no pueden acercarse a su esposa precisamente por eso, porque han puesto en peligro el bienestar de los niños. Una restricción, sí. Vamos a terminar esta plática quiero agradecer a Andy. I want to thank you, Andy, for all your time and everything you guys been doing great. You know, in the community, in Sussex County particularly, and also in Maryland, you guys been doing a great job, and I appreciate all you do for the community, Andy. What's your final message? The final message is get a license. We didn't get into that, but get a license Get if a you can. driver's license, right? There's a lot of people still driving with no license. There are. Oh, wow. There are. And if you land in front of the wrong judge in Maryland, you could very well go to jail for it. Ooh. And I tell people this. There's one judge in Centerville, Maryland, that you don't want any parts of him with driving without a license. So that's one thing. The other thing is, if you do get in trouble, we've talked a lot today about how to prevent getting in trouble. But if you do, come see us, because our office is set up for the Latino community. I mean, there's always someone that speaks Spanish. You come in, there's no judgment about the trouble you've been in. That's why we're here, is to help. So, yes, don't drink and drive. That's a danger to everyone. But if you get caught,
come get help right away, because we can really help jumpstart your case, get you moving in the right direction, and show the prosecutors what needs to be done, that you've done the work, and so we can get you started right away and make you look really good in front of the judge. Absolutely. Vamos a traducir este mensaje final del abogado Andy Whitehead. Nos dice que lo primero que tiene que hacer, por favor, obtenga su licencia de conducir una vez que usted llega a Maryland y está frente a un juez que no le gusta eso. Usted podría pasar días detrás de la cárcel, incluso si la primera ofensa manejando sin licencia en el estado de Delaware. Hemos tenido mucha gente que viene todavía sin licencia, porque vos le preguntabas y ahora todavía hay gente. Sí, hay muchísima gente que todavía sin licencia. Es importante para que no agrave más su problema. Lo segundo, dice el abogado, trate de conducir sin alcohol en su cuerpo. No le va a favorecer, es un problema grande, y si es que usted lo llega a ser parado por la policía, le da una boleta, un ticket por manejar bajo los efectos de alcohol, venga a vernos inmediatamente. ¿Cuál es el número de teléfono, Andrea? Vamos a darle el número que la gente quiere. 302-248-2000. 302-248-2000. Nos pueden llamar de lunes a lunes, a cualquier hora que usted desee. Estamos listos para ayudar. Acá tengo una pregunta en la línea telefónica. Alguien tiene una pregunta. Buenos días, adelante con su pregunta para el abogado, por favor. No es una pregunta. Más que nada quería hacer un comentario sobre el tema del alcohol. Por favor. Más que nada, a veces tenemos amigos que no son amigos y miran la situación y agregan más de lo que ya uno sabe de los problemas que viene con el alcohol. Entonces, eso es algo con la comunidad hispana, que nunca hay un pana para decirte, oye, no, está bien. Exacto. Y gracias por tu mensaje, cariño. Gracias por la llamada. Tengo un mensaje final. Dice, buenos días, una pregunta para el abogado. Yo puse una orden de restricción y el juez me dejó corte para mañana, y yo, el demandante, decidí no ir a la corte. ¿Qué pasaría con ese caso? Una orden de paz y el juez. All right, somebody has a restraint order, but then she has or he has a court tomorrow, but they decide not to go to the court. What's going to happen if they not go to the court? Well, it depends what they're talking about. If it's a protection from abuse or protective order case, depending on which state you're in, it'll be thrown out if no one's there. If this is a part of a criminal case, it depends on where the case is. Is it set for trial? The defendant better show up, the guy that's accused, but if the victim doesn't show up, then the case will likely be thrown out. Esta última contribución, gracias al abogado por la respuesta. Depende del tipo de caso que sea. Si es un tipo de protección hacia una persona, si la persona no se presenta a la corte, el demandante tiene que presentarse a la corte, pero la víctima, si no se presenta, entonces probablemente los cargos sean desechados, es decir, sean borrados, o se lo vayan a quitar los cargos. En otras palabras, si es que se trata de un cargo criminal, podría pasar exactamente lo mismo. Depende en qué estado de la corte sea, cuál es el tipo de corte que tiene el día de mañana, ciertas partes de las cortes que tiene que asistir. Si es que es si va a asistir, si no va a asistir a la corte, si es la persona que está demandando, tiene que hacerlo. Si es la víctima, en este caso, probablemente no tenga suficiente evidencia. Pero si eres del acusado y tienes la orden de restricción, tienes que presentarte, ¿no? Si eres el acusado, sí. Claro. Hay que hacerlo. So if you are not the victim, you are the other party, and you have a court day, you have to be at the court. You have to be there. Because otherwise it will be a warrant. Right. Si no se presenta cuando tiene una corte y usted es el acusado, usted espere que le van a ir a ver con la policía en la casa. Así que una orden de prisión le va a llegar muy pronto. Llamen a los abogados, 302-248-2000, 302-248-2000. Me voy a una pausa y ya regresamos con más. Gracias al abogado Andy Whitehead. Andrés Avenue, gusto verles. Gracias. ¡Claro!